SER Podcast. Una ciudad que mantiene su pulso, su actividad entre los escombros y a pesar de la amenaza de las bombas y de los cortes de luz y de agua por los ataques de Rusia. La lucha por conservar una cierta normalidad cuando ya nada es normal, en medio de una guerra ilegal, injustificada, que dura ya más de 9 meses y que de momento no tiene visos de terminar. Hora 25 se traslada hoy a Kiev, la capital de Ucrania, la capital de una guerra que mantiene en vilo a Europa y a buena parte del mundo, que sigue notando sus consecuencias. Ayer el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, se ha reunido hoy con el presidente Zelensky y también con su homólogo ucraniano. Ha entregado 30 ambulancias españolas preparadas para ayudar a niños recién nacidos, a bebés prematuros, a madres embarazadas con urgencias ginecológicas que ahora mismo, por culpa de la invasión rusa, de los ataques de Putin, no pueden llegar por sus propios medios de una forma segura a un hospital. Y allí ha viajado Aimar Bretos, que nos ha contado todo esto, esta ciudad, este país en guerra que ha podido ver y que además ha entrevistado a un hombre clave para la marcha actual del conflicto, el ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba. Una entrevista grabada hace apenas unas horas y que vamos a escuchar y a comentar esta noche. Pero como decíamos, las consecuencias de esta guerra impactan mucho más allá de Kiev. En Estados Unidos, la Reserva Federal ha vuelto a subir los tipos de forma muy agresiva, ya van 4 consecutivas, un 0,75% más, pero deslizando ya la idea de que puede ser la última subida tan pronunciada para evitar que la economía estadounidense se resienta. Jordi Fábrega, buenas noches. Buenas noches. Subida de tipos agresiva hoy, 3/4 de punto, pero probablemente más suave a partir de ahora. So that time is coming. And it may come as soon as the next meeting or the one after that. El tiempo de subidas menos agresivas se acerca y puede ser en la próxima reunión o la siguiente, dice el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, aunque su insistencia en que, aunque sean suaves, seguirá habiendo subidas de tipos ha provocado fuertes caídas en las bolsas americanas. Casi un 3% ha perdido el Nasdaq, algo más de un 1% el Dow Jones, y ambos estaban subiendo antes de que se pronunciara la Reserva Federal. Es la noticia económica de un día en el que estamos pendientes de algo que no debería ser noticia, que los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial se decidan a cumplir la ley. Pero ese es el grado de excepcionalidad en el que estamos instalados, con el órgano de gobierno de los jueces bloqueado desde hace casi 4 años, en contra de lo que manda la Constitución, y subiendo porque el PP ha buscado una nueva excusa para romper las negociaciones y vamos a ver además que se ha agarrado con fuerza a ese argumento. Ahora, los vocales conservadores están reunidos, siguen reunidos desde las 8:30 de la tarde con la idea de reactivar el proceso para renovar al menos el Tribunal Constitucional. Todo esto lo vamos a analizar, a comentar esta noche con Isabel Morillo. Isabel, buenas noches. Hola, buenas noches. Con Enric Juliana, ¿cómo estás, Enric? Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Y con Pablo Simón, ¿qué tal, Pablo? Buenas noches. Hola, buenas noches. Antes, el día en 2 minutos. Isabel Villar, buenas noches. Buenas noches. Día en que Alemania ha anunciado que va a pagar todas las facturas del gas y de la luz del mes de diciembre a los ciudadanos y a las pymes, una medida de emergencia a la espera de que en febrero entre en vigor un tope a los precios del gas de viviendas y pequeñas empresas. El canciller Scholz lo va a limitar y la diferencia entre el tope y el precio real lo costearán tirando de arcas públicas, de ese plan de 200.000 millones anunciado hace un mes para combatir las consecuencias de la guerra. Guerra en la que hoy la noticia es la marcha atrás rusa. Rusia, lo ha confirmado Putin, ha dado hoy marcha atrás y ha vuelto al acuerdo de exportación de grano del que salió este fin de semana. Afirma el Kremlin que lo hace porque Ucrania le ha dado garantías de que no usarán el corredor con fines militares. Aquí en España se ha cerrado hoy el plazo de enmiendas a la ley trans, con Podemos exigiendo, junto a otros aliados de investidura y socios habituales del gobierno, exigiendo al PSOE que retire la enmienda que presentaron para que los menores de 16 necesiten aval judicial antes de cambiar de sexo en el registro. Irene Montero. Saben, y lo saben bien, que me expresé de forma contundente y clara sobre los sucesos de la valla de Melilla y que creo que son hechos. Esto ha dicho la ministra de Igualdad. Más cosas les estamos contando hoy en la SER, testimonios del caos que están viviendo los centros de urgencias extrahospitalarias que ha abierto el gobierno de la Comunidad de Madrid sin reforzar la plantilla. Está bien, por suerte, los padres súper agradecidos además, porque demasiado, pero bueno, y salió todo bien. Pero esta es Yolanda, una enfermera que tuvo que atender sola, sin un médico al lado, a un niño de 5 años con convulsiones. Isabel Díaz Ayuso, la presidenta, señala a algunos sanitarios por los problemas que está habiendo en los centros. Es evidente que hay una inmensa mayoría de los profesionales sanitarios que quieren seguir trabajando con total normalidad y que hay una parte política que intenta boicotearlo todo, no solo esto, todo. No quieren que la sanidad pública avance
intentan... Le ha respondido así la propia Yolanda en La Ventana de Madrid. Le tengo que decir que nos mira a los ojos, que hemos estado trabajando durante la pandemia sin cerrar ni 5 minutos ningún servicio de urgencia rural por los pacientes, y que hemos trabajado y mucho, y que el boicot lo están haciendo ellos, que durante 15 días... Tienen el testimonio completo en cadenaser.com. Gracias, Isa. Y en la contra de Hora 25... Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Marina? Buenas noches, ¿cómo estás? Pues muy bien, pensando que seguro que ahora mismo hay al otro lado escuchando a alguien que está pensando todavía cómo va a llamar a su futuro bebé, o que después de muchas vueltas... Mucha gente, seguro. Sí, acaban de decidirlo, ¿no? Porque imagino que es un asunto peliagudo, complicado, que genera debate en la familia, y a una pareja que ya se había decidido a poner a su hija Atsia, la justicia, una jueza de Vitoria, le ha dicho que no, que de ninguna manera, porque Atsia, además de semilla, en euskera significa semen. Así que la jueza ha decidido que la niña se llame Sia, que en latín solo es semilla, ¿no? Sin más acepciones, Javois. Son acepciones, lo acabas de decir, ¿no? Las acepciones, al fin y al cabo, son la sal de la vida. Tienen una particularidad. Uno elige la acepción que siempre más le conviene, y esto también atañe al nombre de una hija. Hay otra cosa importante: los padres pueden elegir la acepción que les interesa, pero los compañeros de clase, en este caso de la niña, pueden elegir también la que les interesa a ellos. O sea, no es un debate tan sencillo como se plantea en un principio. La cuestión es si el derecho a la libertad de los padres solapa el derecho a la protección de la niña. Pero sobre todo, algo más importante aún, hay que protegerla de algo. Es decir, ¿de verdad alguien puede pensar cuando escuche ese nombre en semen sabiendo que es semilla? Yo creo que ahí hay que dirigir el debate. Porque además sabemos que no hay nombre, por sencillo que sea, que esté libre de posibles bromas. Manuel Javois, hasta mañana. Ni apellido. Ni apellido, ni Fernández. Como he podido comprobar yo en mi infancia. Hasta mañana, Javois. Chao, un beso, chao. Un minuto y abrimos el tiempo del análisis en Hora 25. Con Pablo Simón, Isabel Morillo y Enric Juliana, en una noche nos avanzan en la que no parece que vayan a cerrar un nombre, un magistrado, candidato al Constitucional, pero en la que los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial se han decidido, al menos y por fin, a reunirse. Llevan más de 1 hora y media de reunión para retomar esa renovación a la que les obliga la ley. Ahora que las negociaciones entre el Gobierno y el PP están rotas, parece que al menos la renovación del Constitucional puede resolverse en las próximas semanas. Pedro Jiménez. Los vocales elegidos a propuesta del PP quieren fijar las bases para que el Poder Judicial pueda nombrar este mes a sus 2 candidatos al Constitucional y no se plantean vetos al nombre que elijan los progresistas. Consideran que la situación ha cambiado después de forzar la dimisión del presidente Lesmes y de que el PP haya bloqueado de nuevo la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Por eso volverán a preguntar a los magistrados del Supremo que rechazaron el ofrecimiento en un primer momento, por si hubieran cambiado de opinión. El bloque progresista se reúne este jueves. Baraja 2 nombres para el cargo. El favorito es el magistrado del Alto Tribunal José Manuel Vandrés, aunque su colega Pablo Lucas también tiene opciones. Lucas es el magistrado de enlace del CNI que autorizó las escuchas a líderes independentistas. Fuentes jurídicas pronostican recusaciones en las causas abiertas por este motivo en el caso de que Lucas sea el elegido. Veremos qué pasa en esta reunión, pero esto nos coloca, decíamos, en una posible renovación del Constitucional antes de que termine el mes. Dicen los vocales conservadores que ha cambiado todo, Pablo, por la dimisión de Lesmes y la ruptura de las negociaciones entre el Gobierno y la oposición, aunque nunca han avanzado demasiado. Ciertamente no, pero yo creo que es una buena noticia que la posición de los conservadores se esté abriendo ahora. Y lo digo porque al menos lo que sería deseable es no extender el bloqueo que ya tenemos en el Consejo General del Poder Judicial a los nuevos nombramientos que hay que hacer en el Constitucional, entendiendo que muchos de sus miembros ya están caducados. Entonces, la práctica habitual es que para estos mandatos de 9 años se nombren de manera conjunta los 2 que vienen a propuesta del Consejo y los 2 que propone el
gobierno. Y es un nombramiento muy relevante también desde la perspectiva política porque cambia las mayorías. Es decir, aunque sean mandatos de 9 años, pasaríamos a que hubiera una mayoría simple de magistrados progresistas versus a los conservadores, cuando sabemos además que la doctrina del Constitucional ha tenido mucho peso y mucha importancia, por ejemplo, para algo tan importante como los estados de alarma recientemente, ¿no? Que ha tenido impacto muy importante. Así pues, sabemos que en el Pleno tiene que haber una mayoría de 3/5 para la propuesta del Consejo. De los 18 miembros, esto supone que serían 11 votos, y ahora mismo hay 10 conservadores y 8 progresistas, por lo tanto, necesariamente va a ser uno de cada uno. Yo entiendo que discutirán los nombres, yo no me sé las entretelas de lo que pueda haber ahora en la discusión entre puñetas, digamos, de diferentes tradiciones jurídicas, pero desde luego yo creo que habrá ahora un intercambio de nombres porque también es muy sensible el nombramiento del nuevo presidente del Constitucional. Y claro, ahí es donde a lo mejor los conservadores pueden pactar con los progresistas un nombre previo, siempre y cuando se excluyan, aunque digan que no hablan de vetos, pero de una forma o de otra yo creo que lo importante es que cuanto antes se renueve el TC, mejor. Desde luego, una buena noticia, decía Pablo. Isabel. Hombre, a mí lo que me llama muchísimo la atención es la alegría y que en abierto admitan los que antes el sector conservador del Consejo General del Poder Judicial, que se oponía a cumplir la ley y renovar y poner su nombre sobre la mesa, hable de que como han estallado las negociaciones y Feijóo ha roto todo diálogo con el gobierno, es un punto de inflexión, entonces ahora ellos sí están dispuestos a ayudar un poco. O sea que hasta ahora admiten abiertamente que estaban poniendo palos en la rueda y haciendo lo imposible porque esto saltara por los aires, ¿no? Porque otra explicación no encuentro yo a este cambio de postura. O sea, hablamos de señores jueces sentados en la cúspide del Poder Judicial español. A mí me parece bastante grave. Es verdad que sería en cualquier caso una buena noticia que esto se desbloqueara por lo menos una parte, y además el gobierno esperará unos días, o eso han transmitido, para que en función de lo que haga el sector conservador, que mantenía paralizada la renovación del Constitucional, pues ellos poner también sus nombres sobre la mesa y activar sus mecanismos para cumplir con su parte, ¿no? Pero la verdad que llega todo a un punto de maniobras políticas con un descaro y una impunidad absoluta, y creo que estamos dando por válidas cosas que son realmente llamativas, ¿eh? Es de una enorme gravedad, pero se alarga tanto en el tiempo que casi parece que es la anormalidad en la que nos hemos instalado. Parece que podemos asistir al desbloqueo del Constitucional, sería ya un desbloqueo importante, pero esa excepcionalidad en el caso del Consejo General del Poder Judicial, Enric, ahí no parece que vayamos a ver un avance. Bueno, vamos a ver. Aquí hay que siempre, cuando se aborda este tema estos días, hay que retomar un poco el hilo, saber exactamente dónde estamos y por qué estamos donde estamos. Es decir, hace ahora una semana existían altas posibilidades de que se concretase un acuerdo, finalmente, después de 3 años de bloqueo, entre el Partido Socialista y el Partido Popular y otras formaciones políticas, para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que conllevaría a su vez pues también el desbloqueo de las negociaciones para la renovación del Tribunal Constitucional. Es decir, que una fortísima anomalía institucional en España, que ha llamado la atención de la Unión Europea, pudiese quedar resuelta. Este era el sello con el que Alberto Núñez Feijóo y las personas que le aconsejaban en esta negociación, especialmente Esteban González Pons, el hombre del PP en Bruselas, por lo tanto el hombre que sabe el valor que este acuerdo habría tenido para su patrocinado, es decir, Núñez Feijóo en Bruselas, pensaban llevar a cabo. Eso se truncó a raíz de una serie de manifestaciones públicas desde órganos de comunicación próximos a la derecha, en la que de alguna manera advertían a Núñez Feijóo que si daba este paso podía tener problemas. Alberto Núñez Feijóo se asustó y la semana pasada, entre el jueves y el viernes, el Partido Popular dio marcha atrás. Y el mismo viernes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una
audaz maniobra que sorprendió al equipo de Núñez Feijóo, dio a conocer a la opinión pública de que Núñez Feijóo había dado marcha atrás porque ella así se lo había... Se apresuró a anotarse el tanto. Se lo había planteado. Esto hay que hacerse como una tarjetita y recordarlo. Es decir, porque siempre en los temas complejos, densos, un poco reiterativos como este, hay que tener muy claro cuáles son los antecedentes, cuál es el marco. El marco es este. A partir de ahora se pone a prueba una cosa que para mí es muy importante, ¿no? Que es qué grado de autonomía tiene la magistratura, la progresista, la conservadora, respecto a las organizaciones políticas. Es decir, los magistrados conservadores del Tribunal Constitucional han de seguir el ritmo que les ha marcado Federico Jiménez Los Santos y un diario de propiedad italiana, porque hay que empezar a hablar claro. Quien ha organizado esta movida es el radiofonista Jiménez Los Santos y un periódico de propiedad italiana en Madrid. ¿Han de ser autónomos los magistrados del Constitucional respecto a estos, digamos, protagonistas mediáticos que han demostrado tener una notable capacidad de influencia sobre las decisiones estratégicas del primer partido de la oposición? Esta es la cuestión. La segunda cuestión es exactamente si la dirección del PP, encabezada por el señor Núñez Feijóo, piensa todavía en la posibilidad de ser autónomo respecto a esto. Es decir, al señor Núñez Feijóo le va a marcar en los próximos meses el ritmo de su política, de sus propuestas, del tono de sus palabras y la intensidad de su mirada, se la va a marcar el señor Federico Jiménez Los Santos y un diario de propiedad italiana. Esta es la pregunta que hay que responder. No sé si podemos responder a esta pregunta, Pablo. Yo la dejo en el aire, pero es que me parece que este es el nudo, el nudo de la cuestión. Este es el nudo de la cuestión. En todo caso, sí que hay un elemento que es indudable y que va en paralelo a toda esta lógica, que es el proceso de menoscabo no tanto de la autonomía, sino también de un lado la percepción de imparcialidad de la justicia en España. Ahora mismo en España solo el 39% de los españoles piensa que la justicia es independiente, y curiosamente cuando le preguntas a los que no lo piensan, la mayoría de ellos te dicen que sobre todo por la captura de la justicia por parte de intereses económicos de un lado y políticos del otro. Por lo tanto, hay un primer problema de desprestigio de las instituciones. Cuando hablamos sobre qué elementos están detrás de la erosión de los sistemas democráticos, siempre hay una lógica que antecede a la llegada del hombre fuerte, que es la erosión de los contrapesos y sobre todo el que los partidos que están en el establishment no los cuidan, no vigilan porque las instituciones tengan esa lógica. Y luego del otro lado, otra cuestión que para mí también es relevante, que es la enorme pérdida de capacidad técnica que está teniendo el Tribunal Constitucional. Yo creo que si nosotros hacemos una revisión desde la época de Tomás y Valiente, cuando teníamos a presidentes de prestigio indudable, cuando podíamos tener incluso sentencias que iban contra la LOAPA o mecanismos armonizadores por parte de los principales partidos, un constitucional abierto, garantista, yo creo que sobre todo a partir de la dinámica del estatut, de la sentencia del estatut, con recusaciones cruzadas, campañas de desprestigio contra magistrados como Pérez Trems y otras cosas que se han visto en este país, ha llevado a que la implicación necesaria sea el que hoy normalicemos que personas como Enrique Arnaldo, el candidato que propone el PP, que llega a un acuerdo con el PSOE para esto y es alguien que directamente tiene vinculaciones con actividades corruptas, esté dentro del máximo tribunal de garantías. Y que esto se asuma como una lógica normal dentro del proceso de reparto de cuotas entre los partidos. Yo creo que eso también es muy problemático. Es decir, estoy de acuerdo con la idea que planteaba Enrique del tema de la correa de transmisión, es decir, hasta qué punto hay autonomía, ¿no?, y cómo opera, pero también esto tiene otras implicaciones, que es que si todo vale para el convento, implica que tarde o temprano la propia institución se queda deslavazada y tiene todas estas derivadas tan problemáticas, ¿no? Está afectado el Tribunal Constitucional, está afectado también el Tribunal Supremo, está afectada la justicia por este bloqueo que va camino de los 4 años y ante la actitud, ante la ruptura de las conversaciones, quizás por esas cuestiones que dejaba sobre la mesa Enric Juliana, los socios de Podemos están presionando al PSOE, al gobierno, para cambiar el sistema, para elegir los vocales por mayoría absoluta. El gobierno ya lo ha descartado, pero claro, ¿qué salidas hay, Isabel, a un bloqueo de 4 años que de momento no parece que se vaya a resolver? Yo es que salidas veo pocas, la verdad. La única sería, efectivamente, como quiere Podemos, que el gobierno ponga de forma unilateral una reforma
de la ley sobre la mesa, cosa que ya amagó con hacer y que yo creo que fue un error porque dio argumentos al PP que hasta ese momento pues era el único y exclusivo responsable de que esto estuviera totalmente pues enfangado por la bronca y por los intereses políticos, que al final no es solo bronca, es que al final, claro, la renovación del Consejo General del Poder Judicial implica la renovación del Constitucional y que haya más o menos magistrados progresistas o conservadores en este órgano, pues al final determina decisiones importantísimas, lo ha dicho Pablo, sobre asuntos que están recurridos y que afectan al gobierno, como el estado de alarma, por ejemplo, ¿no? Yo creo que salidas ahora mismo hay pocas o prácticamente ninguna. Es lamentable, sinceramente. El gobierno también, la parte socialista expresa su frustración. Claro, la única salida es que gane el PP las elecciones y entonces haga lo que quiere y haga la reforma que quiere y entonces sí se cumpla la ley o modifique la ley. Y esa no pueden ser las reglas del juego. Pero creo que el gobierno tendría muy complicado presentar una reforma de la ley en solitario y de forma unilateral, y además ya cuando lo intentó la Unión Europea dio un serio aviso. Yo creo que ese no es el camino, desde luego, aunque no hay otras vías abiertas. Es un sistema que rechaza efectivamente Bruselas. Bueno, yo solo quisiera decir algo sobre esto, ¿no? Porque sí, el tema de europeo es importante, es decir, y creo que era uno de los resortes que... ¿Por qué Núñez Feijóo hace ahora 7 días estaba dispuesto a llegar al acuerdo? ¿Por qué delegó en su vicesecretario general de Asuntos Institucionales, el señor en su hombre en Europa, que decías? Que es el hombre en Europa. ¿Por qué? Bueno, pues porque Núñez Feijóo, lógicamente, pues quiere tener una buena reputación política en Bruselas. Es un terreno que él ha trabajado poco. En ese sentido, digamos, la distancia entre Pedro Sánchez y el jefe de la oposición en el ámbito de la política europea es muy grande y él quiere recortar distancias. Y eran ambos perfectamente conscientes de que un acuerdo entre los dos partidos principales para resolver la cuestión del Poder Judicial en España sería muy bien recibido en Bruselas. ¿Por qué? Y aquí es importante. ¿Por qué? Porque Europa, la Unión Europea, la Comisión Europea, tiene hoy un problema en lo que se refiere al ámbito judicial grave en Polonia y en Hungría. Los gobiernos de Polonia y Hungría, que se declaran a sí mismos como iliberales, han tomado decisiones de carácter ejecutivo y legislativo que invaden el Poder Judicial. La Comisión Europea ha amonestado y ha amenazado a ambos países con sanciones. Cuando se les advierte y cuando se les señala de que pueden ser sancionados, húngaros y polacos señalan a España y dicen, pero es que ustedes, señores de Bruselas, en España también tienen un problema. Por lo tanto, para la Comisión Europea cerrar la cuestión de España es importante, no porque sea la misma que la de Hungría y Polonia, pero les sirve para poder, digamos, afrontar mejor la cuestión de Hungría y Polonia. Y este fue el problema con el que se encontró el gobierno cuando intentó legislar y modificar el cambio de sistema. Ahora bien, hasta el punto de que, si os acordáis, pues a finales de hace un par de meses, pues estuvo en España el comisario de Justicia de la Unión Europea, que vino de alguna manera a combinar a los partidos españoles, o que hagan ustedes el favor de ponerse de acuerdo, ¿no? ¿Verdad? Bueno, entonces ahora estamos en una aunque parezca que estamos en otra fase, digamos que estamos donde siempre, no, estamos en una nueva fase. De manera unilateral, cuando el acuerdo estaba ya a punto de cerrarse, el Partido Popular lo ha decidido romper por las razones que he explicado. Hay que preguntar por Federico Jiménez de los Santos y por un diario de propiedad italiana, que son los que han forzado a Feijóo a recular. Bien, ante esta situación, lo que hay que preguntarse es si el gobierno no le convendría políticamente es iniciar consultas con la Comisión Europea para ver de qué manera esto se puede resolver. Y incluir en estas consultas la posibilidad de modificación de las normas, puesto que existe una decisión deliberada de bloqueo. O sea, yo creo que el gobierno lo que no puede hacer ahora es decir, oye, pues mira, lo siento, pero no. El gobierno debe demostrar una voluntad real
y no interrumpida de resolver esta cuestión. De todas formas, y si hay que ir a Bruselas, se va a Bruselas. Pero ya sabemos la opinión de Bruselas sobre la reforma que el gobierno puso sobre la mesa. Se reexamina. No. Este fatalismo, decir, no. Hay una política de obstrucción descarada, clara. Ha quedado manifiestamente clara a ojos de todo el mundo. Yo creo que el gobierno español en estos momentos tiene la obligación de dirigirse al Colegio de Comisarios Europeo para plantear el problema plantear el problema de España. Pablo, muy breve y avanzamos porque me temo que de este asunto volveremos a hablar. Volveremos seguro, pero de todas maneras solo decir que el informe del comisario Reynders a propósito de la situación en España se dice explícitamente como primer punto la necesidad de que se renueve inmediatamente el Consejo General del Poder Judicial. Eso es lo primero. Eso es lo primero, el primer punto, más allá de cualquier otra consideración. Y la vulneración de dicho punto, yo creo que sí que legitima al gobierno, no creo para reevaluar la norma, no creo, pero sí creo para apelar a la Comisión Europea para que ejerza presión directa sobre el Partido Popular. Vamos a avanzar. Decía, el PP exige al Gobierno que renuncie por escrito a reformar el delito de sedición para reanudar estas negociaciones, pero hoy hemos visto en el Congreso que para el PP esto de la sedición no se va a quedar tan solo en una nueva excusa para mantener el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. En la sesión de control, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, se ha cebado con el presidente Sánchez por esta posible reforma, los pactos con los independentistas, ha utilizado también a Puigdemont y ha pasado por encima del que hasta ahora era el principal argumento de los populares contra el Ejecutivo, que es la situación económica, que si bien no es para lanzar cohetes, en el caso de la inflación los últimos datos sí sitúan a España mejor que la media europea, mejor que todos los países del euro, de hecho, salvo Francia. Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Llevábamos meses sin escuchar su nombre de manera tan reiterativa en el Pleno del Congreso. Y por cierto, ¿quién es ese nuevo señor X del Partido Socialista que fue a ver a Puigdemont? Pero el PP ha recuperado a Puigdemont para reforzar su relato sobre la ruptura de la negociación del Poder Judicial. ¿Quién ha ido a negociar el Código Penal a la medida de los líderes golpistas? La palabra del expresidente nunca ha tenido credibilidad para el PP, que sin embargo hoy ha hecho referencia a ella en cada una de las preguntas al gobierno. ¿Fue usted la encargada de negociar en Waterloo con un prófugo de la justicia? Sesión de control en la que además el partido de Feijóo ha dejado de lado el que decía iba a ser el eje de su labor de oposición, la economía. Tiene hoy la oportunidad de renunciar aquí y ahora a la modificación del delito de sedición para bajar las penas. Para volver a los clásicos, Cataluña y las alianzas con el independentismo. Querían el indulto, se lo dieron. Querían la reforma de la sedición, se la van a dar. Todo con mantenerse en el poder, señoría, eso no es un gobierno. En la bancada del PSOE bromeaban hoy haciendo comparaciones con el estilo de Casado, pero ha sido el presidente Sánchez quien se ha limitado a pedir que el PP cumpla con la Constitución. Ustedes no tienen argumentos y lo único que están es descalificando. Ustedes dicen lo siguiente, dicen que solamente hay un gobierno legítimo cuando es del Partido Popular, que se cumple la Constitución a su conveniencia y que un español es buen español si es del Partido Popular. Basta ya y cumplan con la Constitución, señoría. El tono más bronco lo ha puesto el negociador socialista, el ministro Félix Bolaños. Dijo que iba a ser un hombre constitucionalista y no cumple la Constitución. Dijo que venía a ser un líder y se dedica a obedecer a los que le pusieron. Es ya un nuevo líder fallido del Partido Popular. A la tercera irá la vencida. Creen en la Moncloa que el PP habla de Cataluña porque los datos les dificulta hacer una crítica sobre economía, aunque desde Génova aseguran que no van a soltar esa bandera y que ha sido Pedro Sánchez quien ha metido en el debate la sedición. Bueno, hemos visto en las últimas semanas que, por decirlo de alguna manera, se le han ido desinflando algunos argumentos al PP, que ha ido dejando por el camino el tema de los impuestos. Después de lo que pasó en Reino Unido con Liz Truss, ahora la inflación, la economía, tampoco parece como el mejor momento. Se arriesga ahí a una respuesta. Decía Lerma, vuelven a los clásicos, Isabel. Ya. Sí, lo que pasa que yo creo que en esto el PP... Una cosa es la bronca del Congreso y de Madrid y otra cosa lo que opina el PP en la periferia y sobre todo en los gobiernos, porque yo tengo cerca al PP en el gobierno andaluz y lo que te trasladan es que para ellos la prioridad sigue siendo la escalada de precios, la amenaza de recesión en la economía andaluza por la economía a partir del próximo año, los problemas reales de la calle y sinceramente a mí me parece que el tema catalán, la reforma del delito de sedición, todo lo que pasó con el procés ya no está en la primera fila de la preocupación real de los ciudadanos de a pie. Sinceramente, yo creo que esto forma parte de
bueno, pues de una escenografía de bronca política que en Madrid se vive con mucha intensidad y además tiene una caja de resonancia muy fuerte y mediáticamente marca la línea y las aperturas de los medios, pero eso no es la vida real de los problemas de la gente. Cuando los problemas aprietan, centrarse en esta bronca permanente se paga caro, cuando todas las encuestas, todos los cualitativos dicen que la gente lo que quiere es rebajar el tono de la bronca y soluciones a su vida diaria. Y eso en Génova parece que lo tenían bastante claro, porque con la llegada de Feijóo él se dedicó a decir que iba a ser un líder, bueno, que venía de gobernar por mayorías absolutas en una comunidad, que sabía bien lo que era la gestión y que iba a huir de toda esa política pues de bronca, de tuit vacía solo con titulares, y que se iba a explotar más ese perfil de hombre de Estado capaz de llegar a acuerdos y de gobernar o de ejercer la oposición con otra lealtad y de otra manera, y todo eso ahora mismo se le ha ido al traste, por lo cual yo creo que en la construcción de su liderazgo hay lagunas. Y la parte más moderada del PP no está cómoda del todo en esta bronca a la que permanentemente Ayuso arrastra a los populares. En este discurso, ¿no? ¿Le sigue funcionando, Pablo, al PP? ¿Sigue movilizando hablar de Puigdemont, de independencia? Claro, es que aquí hay varios... Ante la realidad que tenemos ahora mismo en Cataluña. Hay varias cuestiones. La primera es que la hemeroteca es absolutamente demoledora con Cuca Gamarra. Es decir, si tú miras a Cuca Gamarra antes de la ruptura del acuerdo, ella explícitamente desligaba cualquier reforma del Código Penal respecto a la renovación de los órganos judiciales. Luego ha habido un viraje en la posición del PP que yo creo que obedece no solo a factores de presiones, sino también a un hecho que se va constatando en los sondeos, que es que está habiendo una reactivación del votante socialista de manera gradual, que acorta la distancia entre PP y PSOE, y en el momento en el que ya parece que no, el efecto luna de miel de Feijóo, y la mayoría de los datos van por ahí, se va desdibujando a medida va quedando más lejos tanto su nombramiento como Andalucía, entonces vuelven los temblores. Y ante esa situación se vuelve otra vez, como decías, a los clásicos, esperando que esto pueda servir para activar a su votante. Pero hay dudas si lo que pretende el Partido Popular es seguir comiendo en el bloque de la izquierda. Es decir, una de las razones por las que Núñez Feijóo conseguía ensanchar sus apoyos era en parte porque tiene un votante fidelizado, pero también porque conseguía atraer votantes que dudaban entre PSOE y PP. Y ese flujo, según la encuesta que mirabas, pues oscilaba 7% unas, 11%, etc. Claro, esos votantes, si tú lo miras desagregado, sus perfiles, son votantes que están más preocupados por la economía que por el tema territorial, y sabemos que esto va a absorber. El estar virando en estas posiciones a los clásicos puede ser un repliegue identitario interno, pero yo no creo que vaya a ser eficaz. Y luego estaría, por otro lado, la necesidad o no de la propia reforma del delito de sedición. Y yo tengo la impresión de que en términos de cuestión de fondo, entendiendo que desde Europa hemos tenido enormes problemas para la extradición de encausados por la incompatibilidad de la formulación de la sedición en nuestro Código Penal respecto a los estándares europeos, sí, es que está adaptado a los claro, estándares. entonces es que necesariamente tarde o temprano esa reforma, más allá de las penas, se tendrá que abordar, y esto es algo que también tenemos que poner encima de la mesa en algún momento. Enric, ¿cómo lees tú el giro en la estrategia del PP? Esta vuelta a los clásicos que yo no minimizaría el tema de las presiones. Es evidente que es una combinación de factores lo que ha sucedido. Es evidente que la evolución de las últimas encuestas en este mundo neurótico de la política madrileña. Estoy totalmente de acuerdo con Isabel a la hora de caracterizar esto como una enorme burbuja que muchas veces se crea a sí misma, que engloba toda España, y no es verdad. Es decir, fuera de esa burbuja hay vida, hay muchos millones de españoles que perciben posiblemente la realidad, no sé si de una manera muy distinta, pero en todo caso de una manera menos angustiosa y menos neurotizada, ¿no? Es decir, esto parece que cada minuto aquí se vaya a decidir el futuro de nuestra civilización, y no es así, las cosas tienen recorridos largos, complicados, ¿no? Entonces el interés que suscitó la figura de Feijóo es porque parecía que introducía una componente de serenidad en la mirada del Partido Popular. Yo creo que el componente de serenidad es el que interesó a una parte de electores, incluso de electores de centroizquierda. Esto está saltando por los aires en estos momentos. Y antes, y ya no voy a repetirme por cuarta vez, ya he señalado quién yo creo que son los responsables de todo esto. Básicamente el responsable es quien ha cedido a la presión, pero quienes han ejercido la presión también es conveniente saberlo. Bien, entonces,
El PP ahora hoy, en la sesión de control de hoy, se ha refugiado en un casadismo de segunda. Un casadismo malo. Porque había a veces un casadismo brillante. Hay que recordar, para mí Pablo Casado era un buen orador. Tenía buena técnica oratoria. Se puede discutir sus argumentos. Sus argumentos, pero era bueno. Hoy hemos asistido a un casadismo de segunda. Caray, este es el viaje 7 meses después. Este es el viaje 7 meses. A un casadismo de segunda o de tercera. Hombre, no, esto es decepcionar al país. Entonces yo creo, no sé, espero que haya aquí una cierta reflexión, serenidad, es decir, pararse a pensar exactamente qué es lo que se va a hacer. El tema de Cataluña es recurrente, es pieza fija. El Partido Popular está auscultando Cataluña desde hace meses. Feijóo ha tenido mucho interés en auscultar Cataluña, en ver qué movimientos se producen. Él directamente no lo ha hecho, pero han hablado con personas del nacionalismo catalán. Establecieron de manera muy discreta ciertos contactos, no él directamente, pero sí ciertos contactos con Junts per Catalunya. No estoy desvelando nada nuevo. Esto se ha publicado en la prensa de Madrid hace unas semanas, ¿no? Es decir, y toda esta hora está como está. Y permitidme finalmente un apunte. Rápido, que tengo que irme a publicidad. Puigdemont ha visto un lío, y ha dicho, a ver si lo hago un poco más grande el lío. Claro. ¿Por qué? Por una razón que también conviene que sepamos. A Puigdemont le interesa que todo esto de la política española vaya mal. Él cree que en España va a haber un gobierno autoritario. Es más, cree que el actual ya es autoritario, pero el que vendrá todavía lo será más, y que en ese contexto Cataluña volverá a la insurrección. Yo creo que es un planteamiento políticamente delirante, pero él trabaja bajo esa idea, y bajo esa idea ha provocado la salida de Junts per Catalunya del gobierno de la Generalitat. Enric, tengo que interrumpirte aquí porque ya no tengo más tiempo para ir a la publicidad. Enseguida retomamos el análisis. El Partido Popular ha dejado hoy la puerta abierta a apoyar la creación de una comisión de investigación en el Congreso sobre la tragedia en la valla de Melilla del pasado 24 de junio, el intento masivo de entrada en el que murieron decenas de personas, que es de lo que quiero que hablemos ahora. Hace poco más de un mes que el PSOE tumbó, con el apoyo de PP y Vox, esa investigación que les reclamaban sus socios de gobierno, parlamentarios también, pero el documental que ha emitido la BBC ha reactivado este frente político contra el gobierno por la gestión de esta tragedia, sobre todo porque, según la cadena británica, algunas imágenes que han visionado y que han decidido no emitir, dicen, por su dureza, esas imágenes chocan, dicen, con las versiones tanto de Marruecos como del Ministerio del Interior. Aseguran que se ve cómo las fuerzas marroquíes arrastran cadáveres hacia su país desde territorio español. Interior lo niega tajantemente, pero hasta la vicepresidenta Yolanda Díaz ha reclamado hoy una investigación sobre unos hechos que considera gravísimos. Sara Selva, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. El PP ha decidido cambiar de estrategia y, aunque no condena la brutalidad de la policía, sí aprovecha la tragedia en Melilla para cargar contra el gobierno. El presidente humanitario, el del Aquarius, no puede permanecer callado ni un minuto más. En septiembre, los socios intentaron sacar adelante una comisión para esclarecer si en Melilla se vulneraron o no los derechos humanos. Nosotros no ayudamos al PSOE, es decir, no apoyamos el enfoque que está Pero entonces el PSOE encontró de su lado al PP y a Vox. Ahora que los socios quieren volver a impulsar esa comisión, el Partido Popular sí se abre a apoyarla. Máxima transparencia y, sin duda alguna, no se puede mirar a otro lado. Hay que llegar hasta el final. Y en esto Cuca Gamarra coincide con Unidas Podemos, que sigue presionando desde dentro. He dicho que me parecen hechos gravísimos. Y también con Bildu. El señor Marlaska ha quedado en evidencia y ha llegado el momento de que el señor Marlaska vuelva a comparecer para aclarar los hechos ocurridos. Que, como el Partido Popular, pide que Marlaska comparezca de nuevo en el Congreso. También exigen que Interior haga públicas las imágenes de las cámaras de seguridad del perímetro fronterizo para aclarar qué pasó el 24 de junio. Interior insiste en defender la actuación de las fuerzas de seguridad y repite que todas las imágenes están ya en manos del Defensor del Pueblo y de la Fiscalía.
Pues decimos, se reactiva ese frente político contra el gobierno para que haya una comisión de investigación, Pablo, en el Congreso sobre esta tragedia que decimos fue el 24 de junio. Sí, a ver, tres cosas rápidas. La primera, la constatación del punto de partida o el hecho de que los países occidentales europeos hemos subcontratado nuestra política migratoria en los países del norte de África justamente para prevenir lo que la BBC ha hecho explícito, que es que no se vean que las vulneraciones de los derechos humanos son sistemáticas con gente que es migrante económico o en muchos casos que es solicitante de asilo. Tanto es así que el proceso que vivimos de intento de llegar a través de las costas italianas a Europa tenía casi más que ver con la descomposición del Estado libio que con el hecho que, por cierto, ahora Europa está invirtiendo muchos fondos para que se vuelva a reconstituir y ya lo están consiguiendo. De tal manera que hay una barrera que con el hecho de otras dinámicas ligadas al cambio de los flujos migratorios. Incluso, aún diré más, desde la descomposición de la Guerra Fría, el norte de África es el único punto del mundo que ha seguido no solo manteniendo, sino incluso incrementando la ayuda al desarrollo de los países europeos. Es decir, existe incluso un fondo de solidaridad de la Unión Europea en la que España siempre puja mucho en favor de Marruecos para asegurarse dicho control. Ante tal tesitura, yo creo que es un acto regular de hipocresía el que cuando se nos explicita el hecho de que las violaciones ahí de los derechos humanos se dan de manera bastante regular, entonces nos llevemos la mano a la cabeza. Pero no debemos olvidar que estos hechos ocurren. Y la BBC lo pone de manifiesto en este documental. Creo que, dadas las mayorías que existen ahora mismo en el Congreso de los Diputados, el ministro del Interior hará bien en adelantarse. Es decir, ahora mismo el problema que tiene el ala socialista es que no tiene los números para frenar una petición de comparecencia. Entonces, ante esa situación es mejor que vaya el ministro Marlaska y de la cara respecto a esto, que por cierto genera fricciones, me atrevería a decir que no solo entre el ala socialista y el ala de Podemos, sino entre miembros del propio gobierno socialista, porque el enfoque que tiene el ministro Escrivá respecto al que tiene Marlaska de las cuestiones que tienen que ver con la inmigración y el asilo es muy diferente. Y esos roces también ocurren dentro del Ejecutivo. Entonces yo creo que desde la perspectiva política, cuanto antes salga a la palestra a dar explicaciones, mejor será para su destino político y podrá ahorrarse incluso una reprobación en el Congreso, cosa que no es inverosímil. Isabel. Hombre, Marlaska ya acudió al Congreso a comparecer por este asunto y lo que hizo fue pasar de puntilla sin dar ninguna explicación convincente de nada. Él dio un paso adelante para salvar la comparecencia de Sánchez, que es la que estaba originariamente pedida, la del presidente del gobierno. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha apuntado Pablo, sobre todo la línea de que somos unos hipócritas y que sabemos que tenemos subcontratados, entre comillas o sin comillas, a terceros países para que se encarguen de hacer el trabajo sucio en nuestra frontera y que encima no queremos que se vea y que nos saquen las vergüenzas. Si esto mismo que ocurrió el 24 de junio en la valla de Melilla hubiera ocurrido con un gobierno del Partido Popular, hubiéramos oído todo tipo de barbaridades, estoy convencida, por parte de la izquierda y por parte del PSOE. A mí todavía me sigue resultando incomprensible, bueno, barbaridades no, lo hubieran denunciado con fiereza, estoy convencida. A mí me sigue resultando incomprensible la actitud del presidente del gobierno desde el primer momento. Cuando ya se sabía que lo que había ocurrido era... Bueno, no se sabía la gravedad, pero sí que arrojaba muchas dudas y empezaban a circular vídeos de las ONG donde lo que se veía desde luego era intolerable. El presidente del gobierno dijo que aquello había estado bien resuelto y cerró fila no solo con las fuerzas y cuerpos de seguridad españoles, sino con la gendarmería marroquí. Es verdad que luego rectificó y en una entrevista en la SER dijo que admitía que dijo aquello sin haber visto las imágenes, pero aún así siguió mostrando su solidaridad con Marruecos y dijo que eran unos violentos el asalto, que venían de Sudán, las mafias, que no podían permanecer con los brazos cruzados y en cierta manera volvió a defender la actuación de Marruecos. Ha venido la BBC, que también es fuerte, que nos saca los colores a todos los medios de comunicación españoles, porque es los únicos que parece que han hecho una investigación a fondo y de verdad. Pero es que esto mismo lo había dicho ya el Defensor del Pueblo y lo había dicho la ONU, aparte de todas las ONG que trabajan en la zona. O sea, yo creo que el gobierno aquí
también no nos aislemos del contexto. Todo aquello ocurrió cuando acabábamos pues de volver a entablar una relación con Marruecos, después de cambiar nuestra posición sobre el Sáhara, y todo eran para bienes a Marruecos y no queríamos molestar a Marruecos para nada. Pero bueno, yo es que creo el que marco, esto es un error, que en esto también es importante. Yo ¿no? creo que es un error del gobierno de verdad y que es complicado incluso ahora ya rectificarlo, pero a mí me parece pues, de los errores peores que ha cometido este gobierno, vamos, y por supuesto en materia de migratoria el peor. Diputados de la Comisión de Interior viajan a Melilla el lunes con la idea precisamente de visionar las imágenes grabadas por las cámaras de vigilancia de la frontera, porque lo que aseguran los responsables de este documental de la BBC es que algunas de esas violaciones de derechos humanos que todos sabemos que efectivamente se cometen, se cometieron ese día en España, según esta investigación, en territorio español y no en Marruecos. Enrique. Pues habrá que visionar estas imágenes, ¿no? Creo que en la medida que surjan nuevos elementos, pues este tema se va a replantear en sede parlamentaria. Es verdad la existencia de ese condicionante, de que era reciente la restauración de unas relaciones, la superación, mejor dicho, de la crisis de relaciones con Marruecos. Esta situación hoy está evolucionando. En estos momentos Marruecos ha invitado al presidente de Argelia a establecer algún tipo de diálogo entre los dos países, pero evidentemente la necesidad objetiva de España de mantener una relación correcta con Marruecos y con Argelia no puedes justificarlo todo. Esto está bastante claro, porque si no, en fin, y por lo tanto, si esto es significativo, pues es significativo la posición del PP de estar ahora abierto a una comisión de investigación. Bueno, esta es la tarea de la oposición. Esta sí que es tarea de la oposición. Es verdad que la posición tradicional de los populares ha sido la defensa cerrada siempre de la actuación de la Guardia Civil en la frontera. Sí, ahora pero tarea de oposición, cuando tú decides decir, oye, vamos a endurecer nuestra línea de oposición, no consiste, o sea, que hay un equívoco, o sea, no consiste en ponerte a gritar en el Congreso de los Diputados, que es lo que viene ocurriendo desde el inicio de esta legislatura, porque alguien interpretó que si todos se ponían a gritar, eso parecería, pues, que era ya una situación insostenible políticamente. Yo creo que era la idea, ¿no? Vamos a crear un escenario en el que el público, los ciudadanos españoles, tengan la percepción desde el primer momento que esto es insostenible. Y por lo tanto, la mejor manera es ponerse a gritar. Y ponerse a gritar de que el gobierno es ilegítimo. No, esto no funciona. El gobierno lleva 3 años, ha aprobado 3 presupuestos y prácticamente no ha perdido ninguna votación importante. O sea, el ponerse a gritar no sirve. Ahora, si tú decides endurecer tu línea de oposición, yo creo que pues lo que han hecho es decir, oye, pues si antes nos oponíamos a una comisión de investigación por que nuestra línea, tal, etcétera, etcétera, ahora la apoyamos, pues esto forma parte de las opciones legítimas, insisto en la palabra legítima, de un partido de oposición cuando quiere endurecer su relación con el gobierno. Me parece legítimo hacerlo. No quiero que dejemos de detenernos en la situación de las urgencias extrahospitalarias de la Comunidad de Madrid, que han reabierto hace unos días con un nuevo sistema. Es el doble de centros de los que estaban operando desde la pandemia hasta ahora, pero con el mismo personal. O sea, 80 centros con la plantilla de 40. Esta que vamos a escuchar es Yolanda, una enfermera que el domingo tuvo que trabajar sin ningún médico en el centro de un municipio madrileño, en Torrelaguna. Le tengo que decir que nos mira a los ojos. Que hemos estado trabajando durante la pandemia sin cerrar ni 5 minutos ningún servicio de urgencia rural por los pacientes, y que hemos trabajado y mucho, y que el boicot lo están haciendo ellos, que durante 15 días, 3 semanas nos han tenido contándonos, echándonos migajas de información, explicándonos lo que nos iban a hacer. Es como si nos dijeran, te voy a matar, te voy a matar, te voy a matar, y al final dicen, no, solo te voy a cortar una pierna. Se dirigía así a Isabel Díaz Ayuso, que nos mire a los ojos, decía en la Ventana de Madrid, después de atender a un niño de 5 años con convulsiones, sin un médico a mano, sin ayuda de un médico. No es el único testimonio que hemos escuchado hoy en la SER. Javier Carrera, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. No es el único porque durante el día han seguido llegando testimonios similares, pero quizás sí es el que mejor permite ponerse en la piel de lo que están viviendo estos profesionales asfixiados por las condiciones del nuevo modelo de urgencias que ha puesto en marcha el gobierno de Ayuso. Yolanda tuvo que abrir su centro el domingo en el norte de Madrid, sin médico, sola, con una celadora, y todo iba más o menos bien atendiendo casos leves hasta que llegó una auténtica urgencia. Un niño de 3 años con una convulsión. Inmediatamente, claro, al niño lo atendimos. Yolanda y la celadora pidieron ayuda por teléfono, dejaron el móvil en manos libres para atender al menor. En resumen, los peores minutos de su vida porque también desde la administración les ponían trabas. Dijo que mientras no le diéramos los datos administrativos no nos pasaba con un médico. Fueron los 5 minutos peores de muchos años de mi carrera. Esta vez todo acabó bien, acudió a la UBI, el niño se recuperó, pero Yolanda se pregunta qué pasará la próxima. También se lo pregunta Eva, médica en otro de estos centros. Este mismo domingo estaba sola, sin enfermera ni celador, y como su responsable no daba soluciones, no mandaba personal, acudió a la Guardia Civil. Tenían orden de arriba a que tenían que mantener los centros abiertos, aunque solo fuera con un profesional. Hicieron un informe, una denuncia. La denuncia tuvo efecto casi inmediato, enviaron ayuda, aunque no era lo que Eva esperaba. Un auxiliar de enfermería que se acababa de sacar el título, pero que trabaja de pinche. Vino una enfermera y la debieron de sacar hasta de un cumpleaños fuera de Madrid. Y es que, como explica Yolanda, ahora mismo no sabes lo que te vas a encontrar. Si tienes suerte y un día pilla que haya médico... Cuando acudes a uno de estos nuevos centros 24 horas abiertos la semana pasada por el gobierno de Ayuso. Ya hemos escuchado cómo responde Yolanda, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que ha achacado hoy este caos, estos problemas, a un boicot del personal sanitario. Un boicot alimentado, dice, por la oposición. Pero los números y los datos son los que son. Hay los mismos médicos para atender más servicios. Las urgencias reabrieron tirando de cambios de turno que se notificaron al personal de madrugada. Y peor, en los días festivos, este es el sistema, en los días festivos van a depender estas urgencias extrahospitalarias de sanitarios voluntarios. Y pone los pelos de punta ponerse en la piel de una enfermera como Yolanda, por no hablar de cómo pone los pelos de punta ponerse en la piel pues de los padres de un niño como ese de 5 años que llegó a este centro con convulsiones sin encontrarse allí a ningún médico. Hacemos una pausa y nos vamos a Kiev. Y esta que vamos a escuchar es la entrevista que Aimar Bretos ha grabado en Kiev a última hora del día con el ministro de Exteriores de Ucrania, con Dmytro Kuleba. Una conversación en la sede de ese ministerio, en la capital ucraniana, un edificio absolutamente fortificado por motivos de seguridad, en el que Aimar ha pasado las últimas horas del día con un hombre clave en la gestión de la Ucrania en guerra. Dmytro Kuleba, ministro de Exteriores ucraniano, muchísimas gracias por recibirnos. Rusia ha atacado esta semana y las dos anteriores infraestructuras, sobre todo energéticas, muy importantes para Ucrania. ¿Qué porcentaje de su sistema eléctrico ha quedado saboteado? We are doing this interview with you here in the Foreign Ministry, and it's pretty cold. And I admire that you're only wearing a shirt. Estamos sentados haciendo esta entrevista contigo aquí en el Ministerio de Asuntos Exteriores y hace bastante frío y admiro que solo lleves una camisa. Y hace frío porque estamos desconectados del sistema de calefacción. Ayer no tuvimos suministro de agua en el edificio y también tuvimos apagones. Nos quedamos sin electricidad en el edificio. Y esto es solo un ejemplo de las consecuencias de los ataques rusos a las infraestructuras críticas. Hasta ahora el 40% de la infraestructura energética de Ucrania está dañada, gravemente dañada o destruida por Rusia. Es muy grande, pero estamos afrontando este desafío. ¿Y le preocupa que pueda minar la moral de los ucranianos estos ataques de Rusia a infraestructuras básicas que afectan a su día a día, la luz, el agua, la telefonía móvil? No, actually, I think that probably the birth rate in Ukraine will improve because of these blackouts, because people. En realidad creo que probablemente la tasa de natalidad en Ucrania mejorará debido a estos apagones, porque la gente tiene que quedarse en casa sin ninguna capacidad de nada, ninguna luz. Así que este es el mejor momento para hacer el amor y disfrutar de la vida. Y lo digo en serio, porque los ucranianos siempre encuentran la manera de salir de las circunstancias más difíciles. Conocemos demasiado bien el daño y el dolor y la muerte que trae consigo Rusia. Así que es mejor sobrevivir con la moral alta y sin electricidad que con la moral rota y cediendo ante Rusia. Than to break morale and give in to Russia.
Hoy el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, ha estado aquí con usted en Kiev y usted nos ha confirmado que él ha anunciado un nuevo envío de baterías antimisiles. No sé si nos puede concretar qué tipo de material va a ser el que aporte España. After the first massive rocket attack on Ukraine on the 10th of October, I spoke with many foreign ministers, including José Manuel. Tras el primer ataque masivo con cohetes a Ucrania, el 10 de octubre, hablé con muchos ministros de Asuntos Exteriores, incluido José Manuel, y les pedí que proporcionaran a Ucrania tantos sistemas de defensa aérea como fuera posible. Y José Manuel me respondió enseguida que España había tomado la decisión de proporcionar a Ucrania los sistemas de defensa aérea llamados Hawk. Y esto fue un mensaje muy importante, no solo para nosotros, sino también para otros países del mundo que comenzaron a trabajar en suministros similares. Y ahora durante la visita a Kiev estuvo José Manuel y estos sistemas ya están camino a Ucrania. Cuando luchas en la guerra necesitas muchas cosas, necesitas literalmente de todo, pero uno de nuestros puntos débiles es la defensa aérea, y se está viendo que Rusia está atacando nuestra infraestructura civil. Me gustaría destacar que todos estos cohetes y drones apuntan a la infraestructura civil, lo cual no tiene ningún propósito militar. Es solo para dañar, para crear condiciones insoportables para los civiles. Esto es lo que intenta hacer Rusia, así que, por supuesto, cuando España nos proporciona defensa aérea, se lo agradecemos enormemente. Y confían que siente un precedente para el resto de países europeos que envíen también este tipo de material a raíz de que España lo haya hecho. Sí. ¿Le preocupa que la guerra se alargue tanto, que empiece a perder el apoyo de las opiniones públicas occidentales a la hora de respaldar a sus gobiernos en el envío de armas, por ejemplo? I think public opinion is always prefers to be on the side of the good and be against the evil. And in this war, we, Ukraine, represent the good. Creo que la opinión pública siempre prefiere estar del lado del bien y estar en contra del mal. Y en esta guerra, nosotros, Ucrania, representamos el bien y Rusia representa el mal. No puedo entender cómo puede uno cansarse de apoyar a alguien que lucha por su integridad territorial, por su país y por su libertad. Spaniards know too well the price of fight for freedom, but they know even better how high is the price of losing the war and losing freedom. España, los españoles, conocen demasiado bien el precio de la lucha por la libertad, pero saben aún mejor lo alto que es el precio de perder la guerra y de perder la libertad, y cuánto tiempo se necesita para recuperar esa libertad. Así que creo que la gente estará de nuestro lado. I think that people will be on our side. ¿Cuál sería el precio para Europa y para el mundo de que ustedes perdieran esta guerra? First, Putin will direct his forces that are now busy in Ukraine to challenge NATO. Primero, Putin dirigirá sus fuerzas, que ahora están ocupadas en Ucrania, a desafiar a la OTAN, y aquellos de ustedes que piensan que no se atreverá a atacar están equivocados. Así que es mucho mejor derrotarlo aquí. Segundo, todos los países del mundo que quieren redibujar las fronteras con sus vecinos por la fuerza se inspirarán en el éxito de Rusia, y Europa tendrá que gastar miles y miles de millones de dinero y esfuerzo político para resolver varias crisis y guerras en diferentes partes del mundo. En tercer lugar, a nivel mundial, si no se detiene a Putin en este punto, la crisis alimentaria global continuará desarrollándose en el mundo, y esto significará que millones de personas en Asia, África, América Latina lo sufrirán. Así que cualquiera que sea el precio que se está pagando ahora para apoyar a Ucrania, el precio de mitigar las consecuencias de la pérdida de Ucrania será mucho, mucho más alto. So whatever the price that is being paid now to support Ukraine, the price of mitigating consequences of Ukraine's loss will be much, much higher. Ahora mismo, ¿cuál sería un final aceptable? No el mejor de los finales, sino un final aceptable para esta guerra para ustedes. No Russia in Ukraine. Que no esté Rusia en Ucrania, eso para empezar. Tenemos muchos más elementos que intentaremos perseguir, pero el denominador mínimo absoluto es que Rusia no esté en el territorio de Ucrania. Que se retirara de todos los territorios ocupados, incluyendo Crimea. Yes, and I think we should drop this emphasis on Crimea.
Sí, y creo que deberíamos dejar de hacer hincapié en Crimea, porque Crimea no es diferente de Donetsk o Lugansk. Es solo una parte de Ucrania. Cuando los periodistas hacen este énfasis de decir, incluyendo a Crimea, crean una percepción como si Crimea fuera algo realmente especial, que debe ser tratado de manera diferente, pero no debería ser así, porque se trata de una parte más del territorio de Ucrania. Y no importa cómo se sienta Rusia o cualquier otro país al respecto, no deberíamos tratar en esta narrativa que dice que este es un territorio especial que necesita ser tratado de manera especial. Es una cuestión meramente temporal. ¿Usted entiende que hagamos esa diferencia por el hecho de que Crimea se anexionó ilegalmente hace 8 años y no ahora? Pero ahora se anexionaron Donetsk y Lugansk, y después se anexionaron algunos territorios en la región de Zaporilla y algunas regiones. Pero la importancia legal de esta anexión es la misma que la anexión de Crimea, y es cero, y debe ser tratada así. Rusia ha vuelto hoy al trato para poder exportar grano por el Mar Negro, por ese conducto seguro que se había creado. Ellos dicen que han recibido garantías de que ustedes no van a atacar a su flota. ¿Qué garantías les han dado ustedes? We were never using the grain corridor for military purposes. And we are ready to say it again, and that's what we did. We said that we do not intend to use the grain corridor for military purposes. Nunca hemos utilizado el corredor verde para fines militares y estamos dispuestos a repetirlo. Y esto es lo que hemos hecho. Hemos dicho que no tenemos intención de utilizar el corredor verde con fines militares. Y esto garantiza que es solo una forma de Rusia de mantener las apariencias. Rusia volvió a la iniciativa verde no porque alguien le diera algún tipo de garantías, sino porque hubo mucha diplomacia entre bastidores por parte de un secretario general de la ONU y del presidente de Turquía. Y hablaron con el lenguaje que Putin entiende, que es el lenguaje de la fuerza. No era el lenguaje de las concesiones, era el lenguaje de la fuerza. Si hablas con él de esta manera y apoyas tus palabras con acciones, siempre puedes prevalecer. Y este es el error que muchos en el mundo habían cometido antes del 24 de febrero. Siempre trataban de apaciguar a Putin, de hacerle concesiones, y nunca funcionó. Porque si empiezas a hacer concesiones, te morderá más. En esta particular situación hubo una posición coordinada entre la ONU, Turquía y Ucrania, y Rusia volvió a la iniciativa de Ucrania. Pero como argumento para guardar las apariencias, están usando lo de las garantías. Pero como he dicho, Ucrania nunca utilizó este corredor verde con fines militares. Siempre fuimos proveedores fiables de alimentos para el mercado mundial, porque a diferencia de Rusia, nos preocupamos por la gente. Suppliers of food to the global market, because unlike Russia, we care about people. Si ustedes no han sido, ¿quién está detrás de ese ataque con los drones marinos que denuncia Rusia? People of goodwill. Gente de buena voluntad. Ahora mismo no hay ningún tipo de vía de comunicación directa o indirecta o más o menos superficial entre Kiev y Moscú. No existe ninguna vía. No tenemos canales de comunicación directos. Los tenemos, pero no los utilizamos entre Ucrania y Rusia. Usted ha advertido a Irán de que se expone a consecuencias graves si sigue suministrando material militar a Rusia. ¿Qué tipo de consecuencias son esas? I was very specific in my communication to Iran, and they know what will be happening. It will be political, it will be economic. Fui muy específico en mi comunicación a Irán, y ellos saben lo que sucederá. Serán consecuencias políticas, serán económicas, serán a nivel de inteligencia, proveniente de la Corporación de Servicios Especiales de Inteligencia. Da igual cuál sea el beneficio para Irán en el suministro de armas a Rusia. Las consecuencias negativas de continuar con esto serán mucho más altas y duras para ellos. Así que les conviene estratégicamente dejar de hacerlo, dejar de suministrar a Rusia las armas que utiliza para matar a los ucranianos y para destruir nuestro país. Terminamos, ministro. Le he visto muy convencido de que la presidencia española de la Unión Europea el año que viene va a servir para facilitar el ingreso de Ucrania en la Unión Europea. ¿España le ha transmitido algo en esa dirección?
Well, José Manuel seems to be very positive about this track of our cooperation. José Manuel parece ser muy positivo sobre esta vía en nuestra cooperación. Entiendo que no todo dependerá de ellos, de España, porque las decisiones se toman por consenso en la Unión Europea. Pero el liderazgo de España será muy importante y mi trabajo no es estar convencido en algo o tener la esperanza de que algo suceda, sino hacer que suceda. Y trabajaremos con todos los Estados miembros para asegurarnos de que se toman grandes decisiones, de que las grandes decisiones con respecto a la adhesión de Ucrania a la Unión Europea se toman durante la presidencia española. Ojalá, quiero decir. No ojalá, pero estoy seguro de que lo conseguiremos. Señor Kuleba, muchísimas gracias por habernos recibido en la sede de... Muchísimas gracias. Gracias. La entrevista de Aymar Bretos en Kiev a Dmytro Kuleba, el ministro de Exteriores ucraniano, ya se puede escuchar, se puede ver en vídeo en cadenaser.com. Quiero que la comentemos ahora. Decía Kuleba que Putin va a ir a más después de Ucrania, que va a desafiar todavía más a la OTAN, que hay que apoyar a Ucrania ahora porque después va a ser mucho más alto el precio a pagar si Kiev pierde la guerra. No sé si lo veis así, si creéis, Enric, que los gobiernos están calculando como deberían los posibles riesgos de que Ucrania pierda esta guerra. Bueno, la Unión Europea está apoyando a Ucrania y esta no es una decisión retórica, porque esto se está concretando en ayuda material y en ayuda militar muy importante. Sin esa ayuda aportada por los países de la Unión Europea y por Estados Unidos, básicamente, Ucrania no hubiese podido resistir lo que está resistiendo. A su vez, esto está teniendo consecuencias materiales, tangibles, en la economía y en la sociedad europea, empezando por la espiral inflacionista que en buena medida, aunque no exclusivamente, pero en buena medida ha sido provocada por el incremento de los precios del gas, toda la problemática del gas sobre la que hemos informado y comentado y hablado hasta la saciedad estos últimos meses, y una auténtica ruptura de modelo energético en Europa que se tiene que reorientar y que va a llevar tiempo reorientarlo, ¿no? Estamos, por lo tanto, hemos entrado en una fase nueva en términos, digamos, de las relaciones internacionales. Esta es la verdad de esta guerra y nadie sabe a ciencia cierta cuál será el desenlace de esta nueva fase en las relaciones internacionales y hasta qué punto la guerra puede durar mucho tiempo, puede durar poco tiempo. Esta es la realidad, por lo tanto yo creo que Ucrania, bueno, pues es comprensible que siga exigiendo más ayuda, siga pidiendo más ayuda, pero supongo que son conscientes de que el esfuerzo que están haciendo los países europeos es un esfuerzo notable. Un esfuerzo notable y que no es un esfuerzo que le salga gratis, no está saliendo gratis. Estamos en una nueva situación y estamos ante un horizonte también para nosotros cargado de problemas, no tan graves como los suyos, evidentemente que no, claro está, ellos están en una situación dramática. A mí hay una cosa que me provoca una desazón tremenda. Yo recomiendo ver, acabo pronto, una película que se llama El diario del bloqueo. Es una película rusa de 2020 de un director que se llama Andrei Zaitsev, que es una película sobre el cerco de Leningrado, ¿no? Y que durante 2 años, las circunstancias extremas que vivió la población de Leningrado cuando fue asediado y cercado por las tropas nazis durante la Segunda Guerra Mundial, y la heroica resistencia de esa ciudad con unos costes humanos extraordinarios, dantescos, ¿no? Bueno, es tremendamente lacerante, es vergonzoso, es terrible ver cómo en estos momentos Rusia aplica métodos que les aplicaron a ellos de una forma injusta y terrible, los intenta ahora aplicar sobre Ucrania. Es terriblemente, es muy triste. O sea, para quien tenga una cierta noción de la historia, creo que puede entender lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que lo que está pasando en Kiev hoy sea a fecha de hoy, equiparable al cerco de Leningrado. Aquello fue muchísimo más terrible. Pero la metodología, el enfoque, la idea es la misma. Recuérdanos el título de la película, Enric. El diario del bloqueo.
Vale, ¿y veis cada vez más cerca la adhesión de Ucrania, Pablo, a la Unión Europea, como ha dicho Kuleva? Pero esto no, es decir, aunque nosotros simbólicamente hayamos tenido una posición fuerte en su favor, esto es algo que todavía tiene un proceso muy largo. Claro. Decir, quiero recordar que antes tenemos que discutir mucho más en serio lo que hacemos, qué pasa con los países de los Balcanes, sobre todo porque ahí también se dirime un tablero geoestratégico relevante, sobre todo por la relación privilegiada que hay entre Rusia y Serbia. Pero de la entrevista de Aymar al ministro Kuleva hay varias cosas que me han resultado de mucho interés. Primera es el tema a propósito de si la opinión pública en general en Europa y en particular en España iba a poder resistir a esta dinámica en la que estamos ahora, que es parte hasta cierto punto de la jugada estratégica de medio plazo de Putin, ¿no? Que nuestras opiniones públicas... Que es una cuestión clave. Claro, y lo que indican los sondeos es que no. Justamente al contrario. Si miras, por ejemplo, el caso de Alemania, que yo creo que es el más paradigmático, allí el apoyo, pese a los incrementos de la energía, es del 70% a los ucranianos, y en sondeos más actualizados sube hasta el 75%. Es decir, lejos de arredrarse, las opiniones públicas tienen muy clara cuál es su posición en esto. Por cierto, que también aquí lo he escuchado en alguna tertulia española y me ha llamado la atención, los que más vivamente apoyan el esfuerzo bélico en Ucrania son, entre otros, los partidos verdes, los verdes alemanes. Lo digo porque también ha habido una reflexión en todos los partidos a la izquierda de los socialdemócratas sobre cuál tiene que ser también su papel respecto al imperialismo ruso, que me parece una división también interesante, ¿eh? Y lo digo porque acuérdate que los demócratas iban a plantearle una objeción a Biden a propósito de la ayuda que estaba mandando Estados Unidos a Ucrania, y en la Cámara de Representantes iba a haber lío, y finalmente han dado marcha atrás porque han reflexionado, ¿vale? Otra cosa que también me ha resultado muy interesante es el que ya cifraran en torno al 40% la destrucción de las infraestructuras, y esto para mí está anticipando que realmente lo que quiere Rusia es intentar obligar a Ucrania a sentarse a la mesa. Ahora mismo Ucrania tiene unas bazas relativamente mejores de lo que alguien hubiera podido anticipar hace 4 o 5 meses. Todo dependerá mucho del invierno y de cuál sea el desempeño que haya entonces. Pero está claro que ahora mismo la moral ucraniana... Claro, es que la moral ucraniana es alta y las exigencias también lo son. Y yo creo que esto es un aspecto relevante que nos aboca a una situación en la cual es muy difícil el que haya un acuerdo que pase por la cesión de territorio soberano ucraniano a Rusia a tiempo de hoy, a menos que efectivamente se hablan otros frentes de presión sobre el gobierno ucraniano de socios que quieran que efectivamente algún territorio pase a soberanía rusa. Es que ha dicho Kuleva, Isabel, es mejor sobrevivir con la moral alta sin electricidad que con la moral rota cediendo ante Rusia. Bueno, es que la fortaleza mental y la resistencia del pueblo ucraniano a mí me asombra. O sea, hasta el punto que hemos escuchado al ministro defender que es el mejor momento para hacer el amor y que va a haber un repunte de la natalidad con los apagones. Perdona la broma, pero es verdad que es curioso oír eso de esa llamada a disfrutar de la vida en mitad de tanto daño, dolor y muerte, como ha expresado este señor, ¿no? Es verdad que en una situación de miseria total, cuando además Rusia está jugando con la miseria como arma para acabar de destrozar al pueblo ucraniano, no dan síntomas de rendirse. Al revés, todos los testimonios que llegan, pues de eso, moral alta, hay que resistir, la alternativa es que nos van a matar a todos. La gran condición es que Rusia salga de Ucrania, no conceden, o sea, no están dispuestos a conceder ahora mismo nada. Es verdad que el invierno va a ser muy duro y que se avecinan tiempos crueles, más crueles todavía de lo que han venido siendo hasta ahora, ¿no? Que ya creo que el ataque a objetivos civiles está más que constatado, las fosas de muertos nos han helado a todos el corazón y bueno, a mí es de las cosas de esta guerra que me dan mucho que pensar cuando oigo esos testimonios de lo que te trasladan los ucranianos que están en Kiev o en otras ciudades entre bombardeos, viendo cómo su vida está destrozada y sin embargo muestran estar anímicamente fuertes, ¿no? Pues tenemos que ir dejándolo aquí, porque vamos a ponerle al programa el punto y 25. Soledad Gallego Díaz. La BBC ha difundido un reportaje titulado «Cómo España miró morir a decenas de personas en su frontera», relacionado con el asalto a la valla de Melilla ocurrido el pasado 24 de junio, y en el que tras una larga investigación mantiene que el número de muertos puede ser muy superior a los 24 inicialmente admitidos, puesto que todavía no se sabe nada de 70 personas que están desaparecidas desde aquel día.
Los reporteros de la BBC afirman que han descubierto nuevos detalles que generan dudas sobre las versiones oficiales. En especial creen que hubo cuerpos sin vida que fueron arrastrados por la policía marroquí desde una zona controlada por España, que policías marroquíes que entraron en territorio español apalearon a inmigrantes bajo la mirada impasible de agentes españoles y que las autoridades españolas sabían que el asalto a la valla se iba a producir y que no tomaron las medidas adecuadas para evitar la catástrofe que ocurrió. El Ministerio del Interior describió los hallazgos de la BBC como, comillas, no correspondientes a la realidad, pero la BBC, un medio de credibilidad contrastada, aporta vídeos no conocidos hasta ahora que exigen mayores explicaciones. Han pasado 5 meses, pero lo ocurrido el 24 de junio fue tan terrible y las dudas de la BBC tan serias que sería muy importante que el ministro Grande Marlaska ofreciera más explicaciones con rapidez. Punto y 25. Enrique, Juliana, Pablo, Simón, Isabel Morillo, muchísimas gracias. A ti, un abrazo. A ti, buenas noches. Buenas noches. Suscríbete a Hora 25. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.